Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que nos estén escuchando. Yo soy Estefanía Cuello, de la Universidad de San Isidro, del Instituto Juan Carlos Escanone. Es un enorme placer para nosotros recibirlos en este tercer encuentro de nuestro ciclo de escuchas interdisciplinarias de la filosofía, la teología y las ciencias. Hoy en este encuentro vamos a hablar de ciudadanía, democracia y educación en perspectiva. Hoy va a moderar Ítalo de Bernardi en este ciclo que compartimos con la Universidad Católica Silva Enríquez y la Universidad de San Isidro. Así que, Ítalo, es un honor para nosotros que moderes el día de hoy. Les recordamos a quienes nos están viendo o escuchando que los encuentros anteriores están alojados en nuestro canal de YouTube, y que este también va a quedar allí a disposición, así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ítalo, te escuchamos. Muchas gracias, Estefanía. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me es muy grato darles una cordial bienvenida a esta tercera sesión ya del ciclo de escuchas interdisciplinares, que como bien decía Estefanía, cuyo tema es en esta ocasión ciudadanía, democracia y educación en perspectiva. Bueno, como ella señaló, este ciclo es coorganizado por el Instituto Juan Carlos Escanone de Estudios de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad de San Isidro y por la Dirección de Formación Identitaria de la Universidad Católica Silva Enríquez, con sus respectivos institutos teológicos, Egidio Viganó, de Filosofía, Juvenal II y de Pastoral Juvenil. Bien, yo tendré esta tarde la honrosa y placentera misión de dirigir, moderar esta sesión que tratará sobre esta temática tan contingente, y para ello contamos con la honrosa presencia de tres grandes panelistas, como son Lucia Picarella, de la Universidad Católica de Colombia, Ramiro Lobatón, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y Nerio Nairotti, de Flaxo, Argentina. Los presentaré a ellos con más detalle a medida que vayan presentando sus ponencias, así que comenzaré con Lucia Picarella. Ella es PhD en Teoría e Historia de las Instituciones Políticas Comparadas de la Universidad de Salerno, Italia, donde obtuvo también el postdoctorado en Ciencias Políticas. Politóloga, ha desarrollado actividades de investigación y perfeccionamiento en la Universidad Pompeu Fabra de España, y estuvo vinculada como docente de Ciencia Política y de Ciencia de la Administración en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Salerno. Investigadora senior desde el 2013, es profesora titular de Ciencia Política y de Instituciones Políticas Comparadas de la Maestría Internacional en Ciencias Políticas, Convenio Internacional entre Universidad Católica de Colombia y Universidad de Salerno, Italia. Profesora invitada y conferencista en congresos nacionales e internacionales, es autora de diferentes artículos y monografías y editora de revistas indexadas a nivel internacional. Codirectora y miembro del Comité Científico de diferentes centros e instituciones de investigación de nivel internacional. Sus principales líneas de investigación son precisamente democracia, participación ciudadana, movimientos y resistencias sociales y comunicación política. Bien, antes de dejarles con Lucia, les recuerdo a los ponencistas que tienen entre 15 máximo 20 minutos para sus presentaciones, y les rogaría que respetáramos este tiempo en orden a que nos quede un tiempo al final para poder hacer las preguntas del caso y que se genere un diálogo. Muchas gracias. ¿Ya puedo? Sí, Lucia, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gran placer, de verdad, un gran gusto poder compartir este espacio tan interesante con todos ustedes. Me permiten un agradecimiento especial a Alex Ibarra, que ha sido el artífice de mi participación.
Y bueno, en mi intervención intentaré estar en los 15 minutos rígidos para dejar el tiempo, ¿no? al diálogo, al debate, que evidentemente es mucho más enriquecedor para nosotros y también para los asistentes. Voy a enfocar mi intervención sobre la relación que ocurre entre democracia y educación. Sabemos que es evidentemente una relación que remonta, ¿no? a la antigüedad, al mito de la democracia griega, pasa por el Imperio Romano, llega a las grandes especulaciones del pasado, ¿no? Del justnaturalismo, las grandes revoluciones que empezaron a enfocar sobre la importancia de los derechos fundamentales, y ahí pasando por Mill, por Locke, por Rousseau, evidentemente la educación progresista con Dewey, y cómo olvidar evidentemente a Freire, ¿no? Por ese otro lado del océano. Y en términos estrictamente politológicos, que es la perspectiva que yo voy a utilizar en mi intervención, estudiar la relación entre educación y democracia quiere decir, antes que todo, entender el ligamen que pasa entre los dos, y sobre todo estudiar todas las variables, los elementos, los cambios que se dan en una sociedad a nivel cultural, a nivel político, económico, social, por supuesto también cambios, ¿no? De tipo coyunturales, porque este estudio es fundamental para entender esta correlación que es compleja, que se caracteriza por estar expuesta a muchos matices, ¿no? Diferentes visiones, enfoques, perspectivas. Evidentemente es una correlación sutil, pero fundamental, sobre todo hoy en día que estamos hablando, ¿no? Mucho de necesidad de una reconstrucción, evidentemente, de la sociedad, de los sistemas políticos. Si miramos a América Latina y nos enfocamos, ¿no? sobre la región, nos damos cuenta que el estallido social que se ha vivido desde hace más de un año ha demostrado claramente que economía, cultura, educación política, sociedad no andan por carriles separados, ¿no? El arte no andan en carriles separados. A la inversa, confluyen todos en una noción total, podemos decir integral, de democracia que inevitablemente es incompatible con los abusos que proceden de los modelos neoliberales extremos o de capitalismo fuerte, ¿no? Que se han implementado sobre todo en los últimos 30, 40 años, un poco en todo el mundo. Abusos en contra de los cuales se ha levantado la voz de este sujeto popular, ¿no? Social o ya más político, que ha dejado pero en claro un mensaje impugnador en contra de las élites. Desde hace tiempo los politólogos y por supuesto las diferentes áreas de las ciencias sociales estuvimos subrayando la situación de fuerte agonía en la cual estaban nuestras democracias, nuestros sistemas políticos. Agonía relativa a la incapacidad real de nuestras democracias de lograr contestar a las nuevas demandas sociales procedentes de nuevos conflictos que son cada vez más fluidos y entonces muy difícil, ¿no? de categorizar o de encasillar, y que por ende requieren evidentemente nuevas libertades, nuevos derechos, nuevas formas, por supuesto, de participación, o sea, de apertura, ¿no? de nuestros sistemas. Una agonía que evidentemente ha sido exacerbada por la pandemia, por la emergencia sanitaria que hemos vivido en este último año y que ha favorecido el colapso, podemos decir, total de estos modelos, y la necesidad evidentemente de volver a reenfocar nuestras democracias. Por supuesto, si miramos a Chile, ¿no? la fuerte resistencia que hemos visto en todo el mundo, la convención constitucional, el comienzo de las labores, ¿no? de esta convención, igualmente Colombia, una situación de paro permanente y muchas otras experiencias que se están dando, que se han dado en América Latina, nos damos cuenta evidentemente que se está solicitando una transformación, se está necesitando de una transformación, de un cambio que sea real.
Para que sea real este cambio se necesita evidentemente de una transformación en términos económicos, un modelo que sea enfocado y anclado, ¿no?, a la justicia social, antes que todo, sea una redistribución de la riqueza, un modelo de desarrollo que sea compatible con el medio ambiente, o sea, en términos ya de democracia ambiental. En América Latina, sobre todo, es imposible imaginar políticas ambientales sin tomar en cuenta las cosmovisiones ancestrales, ¿no? Y evidentemente un nuevo cambio en términos culturales y políticos. Este colapso de los sistemas democráticos, así como lo hemos conocido, ¿no?, desde la antigüedad hasta ahora, y me refiero más bien al modelo liberal representativo, ha subrayado la necesidad de superar también las visiones propiamente procedimentales, ¿no?, que enfocaban en una visión mínima de democracias y de volver a una visión sustancial de democracia. ¿Qué quiere decir esto? Volver a los valores, a los ideales. Si tenemos que reconstruir sistemas políticos, ahora necesitamos de sistemas que pongan en el centro de su perspectiva el bienestar de todos, el bien común, y entonces que se anclen a un nuevo humanismo, si así podemos definirlo, ¿no?, que sea alimentado por valores de solidaridad, de empatía, el sentido de comunidad, el respeto de la persona. A mí, más que hablar de enfoque de género, ¿no?, que es fundamental y es importante como variable, antes que todos necesitamos empezar a respetar la persona y después podemos arrancar, ¿no?, con cualquier otro enfoque en este sentido. Entonces, la dignidad, podemos decir, humana. Un modelo que considera estas perspectivas ha sido el modelo de la democracia radical, que es el modelo que voy a considerar mayormente en cuenta, porque a lo largo de este último año se ha hablado, ¿no?, bastante de la importancia de radicalizar la protesta, radicalizar la transformación, radicalizar la democracia, ¿no? Y a menudo esta palabra ha sido fuertemente criticada porque este modelo ha sido considerado como un modelo anti-Estado, antisistema, anti-institucionalidad. A la inversa, es un modelo interesante en su planteamiento teórico y es un modelo que apuesta fuertemente a la educación, que considera como la clave de interpretación para una metamorfosis de la democracia. De manera muy básica, ¿qué quiere decir esto? En términos de mecánica política, es un modelo que se fundamenta sobre tres pilares: colegialidad, horizontalidad y participación deliberativa. Y evidentemente no quiere decir sencillamente transformar la fuerza constituyente en un poder constituido, sino más bien entender la democracia como una acción de praxis, podemos decir, de participación constante, que tiende a abrir la institucionalidad desde abajo y desde adentro hacia el cambio, hacia la transformación, sobre todo, ¿no?, hacia la inclusión, el diálogo, la participación. Para que esto sea posible es necesaria claramente la clave, ¿no?, o sea, la educación. ¿Por qué esto? La educación es el único ámbito que puede ser intermedio, ¿no?, entre la institucionalidad por un lado y la parte social por el otro lado. Entonces sabemos bien que la educación se fusiona con la lucha social y cuando lo hace cumple con uno de los elementos fundamentales de la democracia radical, o sea, abrir caminos, abrir espacios, ampliar la democracia desde la institucionalidad, pero desde abajo. Evidentemente, la educación logra también reconstruir tejido social y sentido de comunidad, y esto es uno de los otros prerequisitos de la democracia radical. Y por supuesto, en este sentido, la democracia logra mover desde abajo esta apertura y también simultáneamente desde la institucionalidad, porque es la única que evidentemente es capaz de crear una cultura ciudadana, una cultura política, o sea, formar una ciudadanía nueva, plural, participativa, consciente, responsable, crítica, que pueda participar de verdad en la toma de decisiones claramente democráticas, ¿no?, a través del diálogo y de la inclusión.
evidentemente no es un modelo que retoma especulaciones del pasado, procede propiamente de la Escuela de Frankfurt, de la Cuarta Escuela de Frankfurt, retoma el republicanismo cívico de Hannah Arendt, ¿no? Entonces, solamente en una democracia podemos formar ciudadanía para la democracia. O sea, democracia como valores que se enseñan, se aprenden, se ejercen y vuelve vigente las posiciones de Maritain. O sea, una democracia que no interactúa con la educación está destinada evidentemente, ¿no?, al suicidio. ¿Qué tipo de educación pero necesita este modelo? Evidentemente aquí vuelve profundamente Freire, ¿no? No es la educación bancaria como le hablaba Freire. A la inversa, la educación consciente, la educación crítica, la educación que empuja evidentemente a reflexionar, a tomar de manera responsable evidentemente participación. Una educación entonces para la ciudadanía, para formar la ciudadanía, o si queremos utilizar una palabra muy de moda ahora, ¿no?, para el empowerment ciudadano, por un lado, pero a través también de la ciudadanía. Y aquí retomamos Falsborda, ¿no?, y la participación, esta educación participativa, porque es a través de la vivencia, de la experiencia vivida que se logra fortalecer este sentido de comunidad. Por supuesto, es un modelo que necesita entonces de políticas educativas que sepan armonizar por lo menos 3 elementos fundamentales. El primer elemento, la autonomía. Eso es fundamental para que podamos entender, valorar, defender nuestra identidad cultural, nuestra memoria, ¿no?, histórica y cultural. En segundo lugar, la participación deliberativa, que hemos dicho es fundamental para una opinión pública o una ciudadanía nueva que participa de manera consciente, claramente y crítica, y por supuesto el último punto, valores compartidos. Eso es fundamental para que la acción social colectiva logre, o sea, siga manteniendo, ¿no?, esta apertura de la institucionalidad, o sea, de la democracia, a través de la socialización, un proceso de socialización de valores comunes, ¿no?, de sentido común, que evidentemente debe apostar a esta visión de una solidaridad incondicional. Evidentemente, la base para que eso se pueda dar será un modelo que considera la educación como un bien público, o sea, un bien común para todos, porque un derecho, ¿no?, de todos, porque hasta que consideramos la educación como una ganancia privada o como un derecho para pocos, no podemos hablar de ninguna transformación, o sea, es prácticamente imposible imaginar cualquier forma de transformación real porque estamos negando el significado, yo diría, ético más profundo, ¿no?, de la educación misma, o sea, educación como sinónimo de emancipación de los pueblos. Entonces, evidentemente, es un modelo que más allá de las críticas, y sabemos también que como todos los modelos, entre comillas, de tipo sociopolítico, ha tenido unos avances y unos retrocesos, pero evidentemente más allá de las críticas, se podría seguir empujando, ¿no?, hacia este modelo para evidentemente intentar a partir de este momento reconstruir este sistema, reconstruir estas sociedades de manera evidentemente más democráticas. Mil gracias, creo haber cumplido con los 15 minutos. Ok, gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, es el turno del profesor Ramiro Lobotón. Él es actualmente profesor de la carrera de Filosofía en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional Cochabamba. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Boliviana, magíster en Formación Docente e Innovación en la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Sociales, especialidad Ciencias de la Educación en Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania. Se desempeñó como académico, investigador del Centro de Investigación para la Justicia Social,
y director del programa de Magíster en Ética y Formación Ciudadana en la Universidad Católica del Maule, Chile. Ha sido profesor también en universidades bolivianas, profesor invitado en la Universidad Técnica de Nuremberg, Alemania, y ha impartido cursos tanto en pregrado como en posgrado en universidades de Chile y Brasil. Las líneas de investigación del profesor Lobatón se desarrollan en un ámbito interdisciplinar entre la ética, la filosofía política, la filosofía social y la pedagogía. Su interés es examinar a nivel teórico y empírico los problemas y desafíos éticos y educativos que nos plantea la sociedad democrática emergente. Entre sus principales publicaciones se encuentran Ética y Responsabilidad Social, la dimensión intercultural de la ciudadanía, el ámbito científico de la formación política, elementos conceptuales y líneas de investigación, redistribución, reconocimiento y participación, dimensiones de la justicia social desde Nancy Fraser y Axel Honneth, racionalidades sobre formación ciudadana en la formación inicial docente, y modelos de competencia sobre formación política, aporte a la formación inicial docente en educación ciudadana. Dejo con ustedes entonces al profesor Ramiro Lobatón, por favor. Muy buenas tardes, estimados colegas. Agradezco a los organizadores. ¿Se me escucha bien? Bien, perfecto. Agradezco a los organizadores por la invitación a participar de este ciclo de conferencias, escuchas interdisciplinares, filosofía, teología y ciencias. El tema que presentaré lleva por título Ciudadanía, Democracia y Educación en perspectiva crítico-constructiva. Quiero partir esta conferencia manifestando que Chile está viviendo un momento constitutivo en su historia. Iniciado por las protestas en octubre del 2019 y que desembocó en la aprobación de un plebiscito nacional. Este momento constitutivo puede describirse como un punto de partida hacia un proceso de autodeterminación que requiere no solo la aprobación de una nueva Carta Magna, sino ante todo abre la oportunidad de construir una democracia más inclusiva. Sin embargo, se hace necesario recordar que uno de los problemas que tropezaron algunas asambleas constituyentes desarrolladas en Latinoamérica fue caer en la ingenuidad de pensar que la aprobación de una nueva constitución política del Estado era suficiente para que la democracia se desarrolle por inercia. Esta lectura parcial ha desembocado en algunos casos en la instauración de estados autoritarios y se ha perdido de vista el fortalecimiento de la democracia. Por ello, se hace necesario problematizar en este contexto nuestra comprensión de la democracia, ciudadanía, educación y su relación. El propósito de esta ponencia es recuperar un enfoque de la pedagogía crítica, denominado enfoque pedagógico crítico constructivo, con el fin de poner de manifiesto su contribución teórica para pensar una formación ciudadana democrática renovada en un contexto de profundos cambios. La ponencia estará estructurada en 3 puntos. Iniciaré con un punto de partida, luego presentaré la contribución del enfoque crítico-constructivo para pensar la relación ciudadanía, democracia y educación, y finalmente apuntaré algunas reflexiones y tareas. Bien, paso con el primer punto de partida. Uno de los principales problemas que tiene la educación ciudadana en América Latina es la ausencia de una reflexión pedagógica sobre la formación ciudadana. Desde que se recuperó la democracia a finales de la década de los 80 del siglo XX, inició en América Latina un proceso de activación de la economía denominado como experimentos neoliberales. Es decir, que al lado de los procesos de privatización de las empresas públicas y apertura de la economía libre de mercado,
se desarrolló en todo el continente reformas educativas. En este marco, se promocionó en el currículum cursos y temáticas relacionados con la educación ciudadana. Para los sectores contestatarios, tales como profesores y trabajadores, el enfoque de este tipo de educación ciudadana se ha caracterizado en los hechos por legitimar el discurso neoliberal más que por fortalecer la democracia. Tanto los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la UNESCO han privilegiado a nivel internacional estudios empíricos comparativos para conocer el grado de conocimiento y habilidades que tienen los estudiantes. Uno de estos estudios es el elaborado por el ICCS, International Civic and Citizenship Education Study. El ICCS diseñó un conjunto de instrumentos para medir empíricamente cuál es el conocimiento que poseen los estudiantes en torno a la institucionalidad democrática. Con la medición y comparación de resultados entre países, se ha intentado mostrar quiénes poseen mejores resultados en relación a sus pares. Con ello, se ha reducido la formación ciudadana a un discurso instrumental y técnica, y a impedir la generación de un debate pedagógico en torno a la pregunta: ¿para qué necesitamos educar en ciudadanía democrática? Por otra parte, los organismos y organizaciones internacionales que se ocupan de hacer un seguimiento al estado de las democracias en la región, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Latino Barómetro e IDEA Internacional, han expresado su preocupación por una tendencia cada vez más generalizada en Latinoamérica: el desencanto de los ciudadanos sobre las democracias reales en la región, debido, a grosso modo, por tres componentes. El primero, denominado componente ético-político, caracterizado por los altos niveles de corrupción, polarización política creciente, crisis de representación en los partidos políticos, debilitamiento de la independencia judicial y una sensación generalizada que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. El segundo componente es caracterizado como el componente socioeconómico. Describe la persistente e histórica desigualdad socioeconómica existente en la región, agravada aún más con los efectos de la pandemia. Ello ha puesto el foco del debate político sobre las bases sociales de la democracia. El tercer componente es el sociocultural, caracterizado por la existencia de grupos étnicos, culturales y sociales que históricamente fueron excluidos y marginados. Hoy, estos grupos exigen ser reconocidos como miembros de plenos derechos dentro de la comunidad política a través de los principios de igualdad, diferencia e interacción positiva. De esta manera, desde un modelo de sistemas se puede apreciar que existe una desconexión entre la esfera política con la esfera socioeconómica y sociocultural. Al parecer, en estos últimos 25 años, hemos subvertido la democracia a una categoría vacía que ofrece un marco normativo a partir del cual se establecen relaciones económicas dentro de una economía libre de mercado. Frente a la situación que estamos viviendo, caracterizado por una crisis profunda de las democracias reales y los serios problemas en educación, presentaré los aportes del enfoque crítico constructivo para analizar desde el alero pedagógico la relación ciudadanía, democracia y educación. Pasemos al segundo punto, el enfoque crítico constructivo. El enfoque crítico constructivo se define como una variante de la pedagogía crítica, busca la autodeterminación, democratización y emancipación a través del desarrollo de la conciencia crítica y la acción constructiva en la praxis educativa. Este enfoque emerge a partir de la década de los 70 del siglo XX en Alemania, inspirado en los movimientos estudiantiles del 68 y el aporte teórico de los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Si bien el concepto y fundamentación de una didáctica crítico-constructiva ha sido desarrollado por el pedagogo alemán Wolfgang Klafki, existe una producción teórica análoga en las dimensiones crítico y constructivo en Paulo Freire y Henri Giraud,
que contribuyen a la complementación de un enfoque crítico-constructivo renovado. Klafki, Freire y Giraud son pensadores que provienen de diferentes contextos geográficos y culturales. Wolfgang Klafki es uno de los pedagogos alemanes más destacados dentro del campo de la ciencia de la educación contemporánea alemana. Henri Giraud es considerado como uno de los pedagogos más representativos de la pedagogía crítica estadounidense, y Paulo Freire es reconocido como uno de los pedagogos latinoamericanos más importantes, no solo en la región, sino en el mundo. El enfoque crítico constructivo se diferencia de otras variantes de la pedagogía crítica, tales como la pedagogía radical, inspiradas en la línea de Pierre Bourdieu, que realizan un interesante análisis estructural y simbólico del fenómeno educativo, pero que al concentrar toda su carga en la crítica, desemboca en una especie de escepticismo y paralización que impiden promover procesos de transformación. En cambio, el enfoque pedagógico crítico constructivo recupera de la pedagogía crítica en general y de la teoría crítica en particular la dimensión de la crítica en cuanto subraya la tesis de que el fenómeno educativo es un fenómeno social y que su estudio no puede estar separado del análisis estructural de la sociedad en general. Esta dimensión contribuye a desvelar las estructuras subyacentes que invisibilizan la explotación, la exclusión, la desigualdad social y las injusticias. Pero este enfoque pretende equilibrar la balanza y al lado de la dimensión crítica se debe trabajar también la dimensión constructiva, es decir, la elaboración de metas y mecanismos pedagógico-didácticos para contribuir a una progresiva concreción de una educación emancipatoria, es decir, una Bildung zur Mündigkeit, una educación, una formación hacia la autonomía. En este sentido que Klafki denota el significado del adjetivo constructivo. Ahora bien, precisaremos las ideas fuerza de dos pensadores, Klafki y Giraud. Pregunta: ¿cuál es el aporte de Klafki en torno a la relación ciudadanía, democracia y educación? Klafki encuentra en los planteamientos teóricos de la Escuela de Frankfurt el instrumental teórico para establecer una relación interna entre ciudadanía, democracia y educación. De forma resumida, Klafki extrae de la teoría social crítica los siguientes planteamientos. A. La ciencia de la educación, en el sentido de la teoría crítica, debe ser permanente crítica a la sociedad. B. La meta más alta de la educación debe ser la educación para la autodeterminación, para la capacidad crítica, para la elección libre de posibilidades individuales y para el reconocimiento de cada una de las personas como iguales. Y C. Existe una relación recíproca entre los planteamientos de A y B. Resultando de ello es que una sociedad democrática necesita de capacidades de autodeterminación y organización de los ciudadanos. El planteamiento A establece la relación entre educación y sociedad democrática. Ahora bien, mientras las teorías de educación tradicional subrayan el rol funcional de la educación, caracterizada por transmitir conocimientos, tradiciones y valores para que las generaciones más jóvenes puedan comprender el orden social, la teoría crítica complementa a la anterior una función crítica. La ciencia de la educación debe ser permanente crítica a la sociedad. Con ello, dice Klafki, se produce un efecto beneficioso. Le ofrece al individuo la posibilidad de criticar la sociedad. Por ahí desarrolla el estudiante su capacidad para explicar los problemas sociales y contribuir siempre a una continua desplegada sociedad democrática. En este marco, la sociedad está también influenciada por los individuos. De esta manera, se establece una relación entre educación y democracia. A medida que se desarrollan las capacidades analíticas para analizar los temas y problemas que atraviesa la sociedad, se contribuye a mejorar y fortalecer la democracia. El planteamiento B subraya la relación de la educación con la formación de la persona. Para Klafki, la meta más alta de la educación debe estar dirigida a la formación de la autonomía. Ahora bien, ¿qué entiende Klafki por formación o Bildung?
y si esta categoría puede o no contribuir a nuestro debate. Una de las principales contribuciones de Klafki a la pedagogía es la fundamentación de la categoría Bildung, que en lengua española se traduce como formación. Las raíces de este concepto las encuentran en los planteamientos centrales de la reflexión pedagógica alemana iniciada en la Ilustración y que posee una larga tradición hasta llegar a la Escuela de Frankfurt. Klafki define la noción formación en los siguientes términos. Cito: según mi opinión, Bildung tiene que entenderse hoy como la relación independiente, elaborada y personalmente responsable de tres capacidades básicas. 1. Como capacidad de autodeterminación de cada uno sobre las relaciones individuales de su vida y las interpretaciones de sentido de forma interpersonal, profesional, ética y religiosa. 2. Como capacidad de cogestión, en la medida que cada uno tiene derecho, la posibilidad y la responsabilidad por la formación de nuestras relaciones culturales, sociales y políticas que se poseen en común. Y 3, como solidaridad. De esta manera, la noción de Bildung o formación no se reduce a instrucción. Bildung tiene un contenido potente. Ella busca la promoción y fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, tales como la capacidad de autodeterminación, cogestión y solidaridad. Mientras la primera denota la capacidad de autodeterminación personal sobre la propia vida, la segunda subraya el carácter político y social, caracterizado por el derecho, la posibilidad y la responsabilidad de moldear las relaciones sociales, políticas que se poseen en común. Y finalmente la tercera apunta a la solidaridad, es decir, a trabajar las relaciones de reconocimiento y apoyo con los sectores excluidos. En esta línea, otro pedagogo, Wolfgang Sander, subraya que la noción Bildung señala como ningún otro núcleo lo propio del pensamiento pedagógico que introduce una comprensión de lo político. De ello se desprende que la educación no debe reducirse únicamente a una educación técnica y económica, sino que ella debe buscar alcanzar una sociedad democrática con libertad, valor social y por ende constructivo. Ahora bien, ¿cuál es el aporte de Henri Giraud en torno a la relación ciudadanía, democracia y educación? Giraud aporta dos conceptos interesantes en torno a la temática que estamos discutiendo: su concepto de ciudadanía y la noción de escuela como esfera pública. Giraud caracteriza su noción de ciudadanía a partir de tres premisas. Primero, la necesidad de recuperar el concepto de ciudadanía como práctica histórica y socialmente construida, y que las categorías como ciudadanía y democracia necesitan ser problematizadas y reconstruidas para cada generación. Segundo, se debe apartar la ciudadanía de formas de patriotismo cuyo designio es el de subordinar a los ciudadanos a los estrechos imperativos del Estado. Tercero, la ciudadanía se convierte, cito a Giraud, en proceso de diálogo y compromiso arraigados en una creencia fundamental, en la posibilidad de vida pública y en el desarrollo de formas de solidaridad que permitan a la gente reflejar y organizar el poder del Estado con el fin de criticarlo y restringirlo, así como de derrocar relaciones que inhiben e impiden la realización de la humanidad. La cita anterior plantea tres elementos claves en la comprensión de la ciudadanía en el pensamiento de Giraud. Nos permite repensar por qué es importante la democracia y la ciudadanía democrática. El supuesto estriba en la creencia fundamental, en la posibilidad de vida pública y el desarrollo de formas de solidaridad. Si bien es cierto que la democracia y la ciudadanía democrática subrayan la importancia de la persona, en la que se defienden los valores de la dignidad, los derechos civiles y con ello la defensa de la libertad, la igualdad ante la ley, el respeto a la propiedad, como conceptualiza la tradición liberal, la ciudadanía que reflexiona Giraud nos permite trascender la esfera liberal. Giraud nos permite analizar la ciudadanía no como un ámbito en el que existen los individuos como átomos,
sino que entre estos individuos se dan interrelaciones sociales de diversa índole. De forma resumida, se podría decir relaciones de dominación como relaciones de solidaridad. Y es en este escenario altamente complejo donde la democracia, a diferencia de otras formas políticas, se instituye en la creencia de que es posible la vida pública entre ciudadanos, como es posible en ese orden político el desarrollo de formas de solidaridad entre sus miembros. El supuesto de la ciudadanía que postula Giraud toma en cuenta una concepción republicana en la medida que los ciudadanos se caracterizan por la participación y el compromiso en el orden público. Por ello se subraya la actitud crítica. Ella debe ser desarrollada por los ciudadanos para poder conocer y criticar los abusos del Estado en función a la meta de la realización humana. Ahora bien, pasemos al segundo aporte de Giraud, la noción de escuela como esfera pública. Él la define como lugares que proporcionan un servicio público esencial para la formación de ciudadanos activos, con el objetivo de defender a estos del hecho de que desempeñen un papel central en el mantenimiento de una sociedad democrática y de una ciudadanía crítica. En este caso, la escolaridad se analizaría no solo conforme a la manera en que se reproducen las prácticas lógicas sociales del capitalismo, sino también según su potencial para nutrir a la alfabetización cívica, la participación ciudadana y la valentía moral. Es decir, las escuelas como esferas públicas democráticas tienen la meta de promover en los estudiantes conocimientos, habilidades de la ciudadanía dentro de formas de solidaridad que contribuyen para construir formas emancipatorias en la vida comunitaria. Ahora, el repensar este concepto de ciudadanía implica reconstruir la escuela sobre las bases de valores democráticos. Eso significa redefinir las escuelas, los contenidos curriculares y promover habilidades emocionales e intelectuales en favor de valores éticos de una democracia social. Bien, como reflexión final, este enfoque nos muestra que existe una relación interna entre ciudadanía y democracia, que puede describirse como una relación de condicionamiento recíproco. Es decir, la democracia necesita de la educación en la medida que cada niño, adolescente y adulto requiere formarse como ciudadano autónomo, responsable y solidario en una comunidad política, pero también la educación en sentido de Bildung, formación, tiene una función crítica frente a la democracia. Como bien ha expresado Klafki, Giraud y también lo haría Freire, la educación debe educar para desarrollar las capacidades analíticas de los estudiantes, para que examinen los temas y problemas de su sociedad. Según Sandler, la democracia es el único régimen político que permite que los ciudadanos, utilizando su libertad, puedan criticar el orden social. A partir de esta relación dialéctica entre democracia y educación, se logra no solo desarrollar un conjunto de capacidades y habilidades en los estudiantes, sino sobre todo fortalecer y mejorar las democracias reales. Ahora bien, a lo largo del siglo XX han surgido disciplinas que están trabajando en esta dirección, como la politische Bildung, formación política, pedagogías de la democracia y estudios de ciudadanía. Ellas operacionalizan en una dimensión pedagógica, didáctica y metodológica las competencias democráticas. Estas disciplinas han establecido su objeto de estudio y a lo largo de los últimos 30 años han reflexionado sobre sus bases filosóficas, su estatuto epistemológico y la articulación dialéctica entre teoría y praxis pedagógica. Ellas permiten reconocer que la formación ciudadana democrática no debe reducirse a ofrecer cursos aislados y con formato catequístico, sino por el contrario, nos permite reconocer la complejidad que implica el fenómeno de la educación política y los procesos que intervienen a la hora de desarrollar los aprendizajes, particularmente cuando nos enfrentamos a la tarea de promover las capacidades analíticas y las competencias del juicio político. Para terminar, me gustaría decir que efectivamente, para lograr esto, para alcanzar justamente esta capacidad crítica, analítica en el sistema escolar, requerimos obviamente una formación de profesores especializados en formación ciudadana democrática. Y justamente ese aspecto constituye uno de los puntos más débiles, ¿no?, de los centros de formación docente en el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Lobatón. Estamos un poquito pasados en el tiempo, pero Disculpe. doy ahora bueno, presento al profesor Nerio Neirotti, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina, Master of Public Affairs de la University of Texas at Austin, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo, director del Programa de Análisis Estratégico y Evaluación de Políticas Públicas del Área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, Argentina, donde también es investigador docente. Fue vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús desde 2010 hasta noviembre de 2020, director del programa Agenda Compartida, Investigación, Información, Análisis y Evaluación de Políticas Públicas. Anteriormente fue director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de dicha universidad. Es profesor en diversas instituciones de educación superior. Trabajó durante 10 años en el Instituto Internacional de Planeamiento y la Educación de UNESCO, Oficina Regional Buenos Aires, donde fue coordinador de programas de evaluación. En relación con la doctrina social de la Iglesia, es coordinador del libro El Pensamiento de Francisco, Reflexiones desde y para América Latina, autor de la sección La Iglesia Católica en América Latina, en coautoría con Mattalini, del Atlas Histórico de América Latina, editado por la UNLA, y del capítulo Derivaciones Sociales y Políticas de Medellín, el sinuoso camino hacia una sociedad más justa, del libro Actualidad de Medellín, editado por el Grupo Farrell y dirigido por Juan Carlos Canone. En cuanto a la educación, es autor de los libros De la experiencia escolar a las políticas públicas, Alianzas e innovaciones en proyectos de desarrollo educativo local, en coautoría con Poggi, y Evaluación de proyectos de desarrollo educativo local, en coordinación compartida también con Poggi. En relación con el análisis de las políticas públicas y su evaluación, cabe mencionar entre sus últimas publicaciones la evaluación de las políticas públicas, de la cual es coordinador, evaluación y toma de decisiones, diálogos entre políticos y académicos para fortalecer la democracia, actualmente coordinador, y tiempos de retorno del Estado, la evaluación de las políticas públicas 2003-2006, en coautoría con Brisson y Mattalini. Bien, dejo con ustedes a profesor Nerio Neirotti, por favor. Muchísimas gracias, Ítalo. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir este momento. Quiero agradecer a la Universidad Católica Silva Enríquez, a la Universidad de San Isidro y a Enrique del Percio, quien me hizo personalmente la invitación para participar en este encuentro. Bueno, quisiera aclarar qué cosas voy a dar, por supuesto, y de las que no voy a hablar, o mejor dicho, no me voy a detener, ¿no?, en esta presentación. Concretamente, estamos hablando en el marco de una crisis global en todo el mundo, de la economía, y diríamos que la crisis es integral. A esta se sumó la crisis del COVID-19, que es precisamente consecuencia de la anterior y la agrava, por otro lado, y en la búsqueda de salidas. Estamos entre dos modelos en tensión, lo podemos ver en los distintos países de América Latina, entre quienes tienen una orientación nacional, popular, social, progresista, podríamos decir, por un lado, y una orientación de tipo neoliberal por el otro, ¿no? Y también podemos plantear que está ya en nuestro escenario esta tensión entre los distintos modelos, pero ninguno de los dos, lamentablemente, presenta soluciones de fondo. El modelo progresista no ha podido encontrar la manera de desarrollar la producción con la generación de trabajo e inclusión a través del trabajo. Lo he llegado a hacer a través del consumo, pero no del trabajo, que es un gran desafío que está pendiente y probablemente se está buscando la solución, se está experimentando. El modelo liberal más bien ha retrocedido a las formas más rancias y conservadores
conservadoras, del liberalismo, al punto que encontramos que muchos de los discursos de la alt-right, la derecha alternativa, minoritaria, extrema, que se está desarrollando en los países centrales y también en los países periféricos, ha sido tomado por la derecha más institucional, que podríamos llamar más moderada, entre comillas. Este discurso está impregnando toda la derecha, acompañado también de un fenómeno en nuestra iglesia, que es la de la teología de la prosperidad. No hace muchos días me encontré con un video donde se explicaba que la Biblia era una fuente de enseñanza muy importante para hacer negocios, pero también se explicaba por qué la sociedad, donde había ricos y pobres, iba a seguir siendo igual, porque lo explicaba muy bien la Biblia, ¿no? A través de la parábola de los talentos, donde que aquel siervo, ¿no?, que no quiso arriesgar, perezoso, no invirtió, le devolvió a su patrón, cuando éste volvió a su señor, la misma cantidad que tenía. Muy honesto, pero pobrecito está destinado a ser pobre toda la vida. Y así funciona el mundo. La pobreza, ni más ni menos, es algo así como una desgracia, me lo dijo alguna vez un profesor medio fascista, que hay que aceptarla como un hecho de la naturaleza, ¿no? Bueno, este discurso está muy presente en estos días. Y por el otro lado, de los sectores progresistas, hay toda una tensión para encontrar una salida que todavía, debemos decir realmente, no se encuentra, no solo por estar hackeados estos gobiernos permanentemente, sino que creo que hay una crisis de creatividad a la cual estamos todos retados, todos llamados. Bueno, yendo con estas aclaraciones y yendo ahora a la presentación, a las diapositivas, van a ver ustedes el título, que no es probablemente el más feliz. Yo no sé si en una próxima presentación volvería a mencionar la palabra inclusión, porque inclusión significa que aquellos que no están en la sociedad, excluidos por el trabajo o porque no ejercen sus derechos y también sus deberes ciudadanos en nuestra sociedad, habría que introducirlos a la misma, pero la sociedad que estamos viviendo es muy fea, es nefasta, está en crisis. Entonces, ¿qué es esto de incluirlos? Bueno, quiero aclarar que no es en ese sentido que lo estoy planteando, sino que estoy planteando que hay que desarrollar una ciudadanía plena donde la participación cada vez sea más intensa, como planteaba Lucía. Precisamente hay una participación deliberativa de riqueza creciente con discusiones prolíficas, con discusiones, yo diría, heurísticas, que ayuden a generar nuevas formas de entender la realidad. Lo que estamos recibiendo son mensajes de texto sumamente agotados, alusiones a la imagen, a los sentimientos y probablemente a las reacciones más primarias de las personas. Hay una industria en relación a esto y bueno, cuando hablamos de inclusión ciudadana, estamos hablando de que haya un enriquecimiento cada vez mayor de todos aquellos, incluso los que tienen trabajo y están participando más activamente en política, pero es una política pobre, y aquellos que no lo están. Volveremos a ver cuál sería la palabra, pero por el momento utilizamos esto. ¿Cuáles son los supuestos de una ciudadanía plena para el ejercicio de una democracia sustantiva? La respuesta la busqué a través del trabajo, a través de los ámbitos comunitarios y a través del ámbito político, y a medida que desde el análisis de las políticas públicas, que es mi campo de conocimiento, iba señalando algunas notas, me decía, quien estuviera escuchando esto seguramente, como había que hablar de educación, va a ir haciendo un checklist de lo que tendríamos que tomar de esta primera parte como correlato educativo. Y bueno, al checklist lo hice yo, y entonces para cada uno de los puntos, que son 3, tengo un correlato relacionado con la educación.
Decíamos relación con el trabajo, relación con los ámbitos comunitarios y relación con la sociedad, con la política, sociedad nacional en principio, pero también global. Adelante, por favor. El tema del trabajo. Bueno, el trabajo primero está planteado allí en Fratelli Tutti, es un camino de inclusión y de realización de las personas. Alternativa a brindar subsidios, elementos, dinero y otros elementos de subsistencia, sino la posibilidad de ganarlo, una posibilidad digna de vida ganándose el sustento, ¿no? Personal y familiar. Pero el trabajo es mucho más que eso, también está planteado en la encíclica, ¿no? Decimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que tiene inteligencia creadora, voluntad, libertad y amor en comunidad, a partir de su vida en comunidad, ¿no? El trabajo no es el único, pero es un medio indispensable, diríamos, para que estas potencias, estas características puedan ser desarrolladas, para pasar de la imagen que nos fue dada a la semejanza, que es un trabajo nuestro, que con ayuda de Dios tratamos de alcanzar, ya sea como personas, ya sea como sociedades, ya sea como género humano a lo largo de la historia, según la tensión que plantea Henri de Lubac, ¿no? Perdón, volvamos para atrás de vuelta. Bien. De manera que entonces no solamente es el medio de subsistencia, sino también el medio de realización. Pero el problema que tenemos es que en nuestra sociedad, en esta crisis de la que hablé primero, cada vez tenemos menos trabajo, cada vez más el estilo tecnocrático de la economía y financiarizado está dejando afuera a las personas que eran trabajadores indispensables, cambiando la relación de explotación por la relación de exclusión. Y frente a esto, no queda otra alternativa que pensar en cuántos trabajan o cuántos trabajos harían falta en nuestra sociedad hacia el futuro, que no son exactamente los trabajos que se negocian en el mercado laboral. Por lo tanto, cuidados personales, trabajos de organización, de proximidad, culturales, sociales, de la economía popular, de la economía social y solidaria, tendrán que ser no solamente conceptualizados, sino también institucionalizados y obviamente coordinados desde el Estado, que deberá recurrir, ¿no?, a aquellos sectores concentrados de la economía para obtener los medios de impulsar esta forma ampliada, nueva de trabajo. Y también deberemos pensar cómo pasar de la igualdad de oportunidades tan declamada en nuestros días a la igualdad de posiciones. Aquellos que nacieron en una situación de mayores privaciones seguramente van a tener condicionamientos de por vida, y no puede ser una sociedad justa y fraterna aquella que no tiene en cuenta cómo ir igualando progresivamente las posiciones, para que esto también se articule con la igualdad de oportunidades. Ahora sí, avancemos, por favor. En el mundo de la educación, acá no voy a hablar de política educativa, sino que, retomando lo que planteaba Ramiro, tenemos una gran carencia de educación para la ciudadanía, una gran carencia pedagógica, de formación pedagógica. Vamos a tener que pensar en qué medida vamos transformando el aula y los espacios de educación, impulsando cosas como estas, por ejemplo, el aprendizaje por problemas. En lugar de problematizar textos, plantear en el aula, plantear en los ámbitos de producción de conocimiento problemas a resolver, problemas que el hombre tiene en el mundo del trabajo y tiene también en la sociedad. No renunciando al saber transmitido o a la transmisión,
como bien lo plantea Steiner y Lajalli, y en el elogio de la transmisión, ¿no? Y Sennett en el artesano, pero trabajando la transmisión en el marco del taller, en torno a un eje que sería la problemática para la cual se buscan soluciones. Y acá pasamos del saber transmitido al saber hacer, que es el nuevo producto de conocimiento que puede surgir del aula, de las aulas, en el marco de la producción de taller. Y también, con tanto aporte que existe de conocimiento, antes decíamos, no teníamos todos acceso, ahora estamos inundados por el conocimiento, pero no tenemos todos acceso a la manera de seleccionar el conocimiento para que nos resulte útil para resolver los problemas que necesitamos resolver. Es más, cuando sabemos cómo hacerlo, ya ha perdido vigencia este camino, o el manual que teníamos, o la enciclopedia que teníamos, devino obsoleta, y entonces tenemos que aprender a aprender. Esto es lo que hay que enseñar en el marco del taller, que es útil para las nuevas condiciones de trabajo que tenemos que desarrollar, además de las anteriores, y también para el trabajo que se da en la construcción de la sociedad, ya sea en las organizaciones comunitarias como en el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Sí, señalo acá un tema que es de política educativa, la ruptura del círculo vicioso de la reproducción de la desigualdad, que si bien no adhiero al primer Bourdieu, que era reproductivista, ¿no? Estructuralista en su pensamiento, después el segundo Bourdieu cambió su posición, y ya lo vamos a plantear también en otro ejemplo, pero la escuela sigue reproduciendo desigualdades. Creo que hay una gran oportunidad como para que desde la escuela se pueda generar democracia y se pueda generar más igualdad. Pero si no hay una política pública que lo tome como prioridad a esto, empezando por la primera infancia, que es el momento donde más se viven las desigualdades y son las que mayor impacto negativo pueden tener hacia el futuro, va a ser imposible que nosotros podamos hacer de la educación el marco de la transformación y profundización de la democracia. Vamos a la otra, por favor. Decíamos entonces el hombre en su relación de trabajo, en su quehacer laboral. Pero la sociedad, dice los liberales, es un conjunto de individuos. Recuerdo Margaret Thatcher dijo por allí, no existe la sociedad, existen personas, individuos nada más, familias a lo sumo, muy conservadora ella, aclaró. Entendemos que es un conjunto de personas que participan en organizaciones sociales y que están en el marco de una sociedad mayor. La persona pertenece a diversos ámbitos comunitarios, espacios cálidos, los llama Bauman. Quiero decir que tomamos distancia de la definición de Tenis de comunidad, que era la comunidad del espacio tradicional, que era ascriptiva, de la cual la persona no podía salir, tenía una marca de por vida, mientras que, decía también Tenis, y luego lo tomó Parson y lo tomó Gino Germani acá en la Argentina, en las sociedades modernas, las personas, los individuos eligen en qué espacios van a insertarse. Son espacios electivos. Bueno, hoy, dice Bauman, y lo dice Subirats, las comunidades también son electivas. Es más, una persona puede pertenecer no a una, sino a muchas, varias comunidades, ¿no? Entonces, está inserta la persona, incluida o por incluirse en espacios próximos y de intereses específicos, ya sea que tienen que tener relación con el trabajo, como los gremios, o como los espacios de la economía social o de la economía popular, en sus ámbitos de estudio, en el ámbito territorial, en los ámbitos del esparcimiento cultural, de género, en las redes, en los movimientos populares. Gremios, sindicatos, centros de estudiantes, sociedades de fomentos, cooperativas, cooperadoras, mutuales, clubes deportivos, culturales, grupos de teatro, etcétera, ¿no? Movimientos de género y de distinto tipo, ¿no? De ambiente,
etcétera. Todos ellos son espacios donde también se construyen como ámbitos de trabajo. Todos ellos tienen problemas, nacen porque hay problemas a resolver y se desarrollan en el marco de la resolución de este problema, y esto requiere aprendizajes específicos. Son ámbitos de políticas sectoriales que son de libre iniciativa, en contraposición a lo que son las políticas estatales, que tienen una capacidad de imponerse, obviamente, en el marco de la democracia y previo al voto y a la elección de autoridades y el apoyo de políticas o al no apoyo, ¿no? Pero que son solidarias como las actividades del Estado. Son el ámbito donde se pasa, ¿no?, de la caridad personal a la caridad social, que se señala en el punto 5 sobre la política de la Fratelli Tutti, con las que se cumple el principio de subsidiariedad. Es de desear que el Estado, lo que ocurrió con el colectivismo, no absorba todas las actividades sociales de las personas, inclusive de su actividad privada, sino que haya organizaciones libres del pueblo que vayan construyendo la sociedad, obviamente en conjunto con el Estado. Hay inclusive una pregunta: ¿podría haber en las legislaturas representaciones sectoriales? Ha habido algunos intentos acá durante la primera etapa del justicialismo. Algunas provincias tuvieron legislaturas que, en vez de tener los senadores, que tienen una raigambre de alcurnia, de aristocracia, que es una rémora de la realeza, tenían, además de la de los diputados, una representación sectorial: profesionales, campesinos, empresarios, sindicalistas. Todo un tema para analizar, pero que queda acá como pregunta por el momento. Adelante, por favor. Y los desafíos de la educación se incrementan, ¿no?, porque se trata de ir construyendo conocimientos con otros. Este también es un requisito del trabajo en equipo que se impone en el mundo laboral cada vez más. Pero es un requisito social que incluye el aprender a vivir juntos, marcado como uno de los puntales de la educación por UNESCO. Implica la valoración del prójimo, el respeto, la comunicación, la negociación, la apertura, la empatía, la valoración de lo que el otro plantea para incluirlo también en mi propuesta, articularlo, ¿no? Profesor, disculpe el interrupción, recuerdo que estamos sobre los 20 minutos para ver si puede... Voy a ir cerrando. Veo que le queda todavía si no me equivoco, un desafío en la educación, ¿no? ¿El tercero? Sí, bueno, el tercer punto es el desafío en la educación, ¿cómo no? Pero voy a ser sintético. Gracias por avisarme. Gracias, disculpe. Supone aprender a diseñar y gestionar proyectos y estrategias, algo que poco se hace en las escuelas, ¿no es cierto? Y a gestionar organizaciones también. Cada problema, inclusive los de matemática, los de lenguaje, no solo los de ciencias sociales y naturales, que nosotros llevamos a una mesa, en un taller, en un aula, puede relacionarse con una actividad de una organización sectorial, incluso de una política pública también. Y a partir de esto se pueden hacer ejercicios en esta pedagogía para la ciudadanía, para gestionar organizaciones y para gestionar proyectos. Adelante, por favor. Bueno, y vamos al ámbito político y a la ciudadanía plena, ¿no? Las personas y los grupos comunitarios pertenecen al ámbito político de la ciudadanía. Están abocados a los intereses del común, o deberían estarlos. Unos participan más, otros participan menos. 3 puntos tomé de este capítulo 5 de la Fratelli Tutti que creo que son importantes para lo que yo quiero decir. En primer lugar, se plantea la necesidad de ocuparse de la fragilidad de los pueblos y las personas. Luego de rescatar la política, da las tareas a los políticos y dice: deben ocuparse de la fragilidad de los pueblos y las personas, los más débiles, y deben aceptar que hay una tensión entre centro y periferia, los que tienen más y los que tienen menos. No solamente capital, también cultura, también poder político, también posibilidades de expresarse, conocimientos, etcétera, ¿no?
Y esto es lo que plantea Bourdieu en su teoría de la práctica, cuando ofrece, ¿no?, para el análisis su concepto de campo. Y dice, en la periferia se va generando una rebelión. Esto quiere decir que los excluidos pueden insertarse a medida que vayan también luchando y organizándose. Es la única manera, y es la educación quien puede ayudar en esto, ¿no? Fratelli Tutti 2, el segundo tema, la construcción institucional, ¿no? El amor imperado, la fase arquitectónica de la política, la construcción de proyectos a nivel local, subnacional, nacional e internacional, la construcción de instituciones para el bien común. Pues no todos tenemos la misma forma de verlo, porque el último aspecto que señalo allí en este ítem es que está orientado por valores. Y en la sociedad se discute acerca de los valores. Y hay orientaciones de valores, que yo señalé dos al comienzo, que reúnen dos formas de ver la sociedad que están en pugna. Entonces la política también es agonística. Hay distintos intereses, distintas concepciones, hay por lo tanto organizaciones diferentes de partidos, movimientos, de fuerzas políticas. Hay distintos proyectos en tensión y los proyectos de alguna manera van generando sujetos en función de demandas que se van haciendo equivalentes, como dice Laclau, y el sujeto, una vez que cobra su perfil, adquiere su perfil, va perfeccionando el proyecto también, ¿no? Bien, pero la Fratelli Tutti nos dice que en el medio de esta tensión, nuestro desafío es generar instancias de encuentro. No es una posibilidad, es un mandato, una necesidad que tenemos. Y acá vamos a Scanone y a Dussel, que con su planteo de la analéctica nos invitan a entender esta forma distinta de ver la sociedad en pugna a través de la analéctica, aceptar al adversario que nos plantea otra forma de ver la realidad y enriquecernos con su planteo, siempre estando abiertos. Chantal Mouffe plantea esto, que hay que cambiar la concepción de enemigo por la de adversario. Vamos a la próxima, por favor, y acá terminamos con la educación. Bueno, no voy a decir mucho más de lo que mis colegas plantearon acerca de la educación liberadora y la necesidad de retomar a Freire y a la pedagogía crítica. Se trata de generar condiciones emancipadoras. Sobre esto, decía Juan Carlos Tedesco, en uno de sus últimos escritos, que era muy importante que entre los sectores subalternos de la sociedad se generara la capacidad a través de la educación de construir su propio relato, la explicación de lo que ocurre, la toma de conciencia, para lo cual era indispensable fortalecer las capacidades de lenguaje, de comunicación y de lógica que da la matemática, ¿no? Aparte de todo lo que es el entendimiento del contexto natural y social. Y también la capacidad de elaborar proyectos. Vuelvo a lo que planteaba recién. Si vamos a dar educación política, de ciudadanía política, es necesario también dar capacitación para la elaboración de proyectos. Vuelvo a decir, todo lo que se plantea en un aula puede ser referido, no todos los días, pero en algún momento, orientado, ponerlo en función de una política pública. Desarrollar la capacidad deliberativa agonística. Ni el maestro le va a imponer su forma de pensar, ni todos los chicos y chicas en la escuela, o estudiantes, adolescentes o adultos, van a pensar igual. Por lo tanto, hay que fortalecer el ágora con buena capacidad de elaboración del discurso. Y acá voy a poner un elemento más que no lo tenemos ni con el cultivo de la libertad, ni con el cultivo de la equidad o de la igualdad. Lo plantea también en la Fratelli Tutti Francisco. Dice, el mejor sistema de libertad y de equidad va a necesitar, para ser reconfigurado, de la fraternidad. La fraternidad es una actitud del corazón, es una actitud de tipo subjetivo
es una actitud de tipo cultural, desarrollar la cultura de la fraternidad, para lo cual también necesitamos docentes, no solamente profesionales, que los necesitamos, sino también apostólicos, apóstoles. Y por último, respecto del encuentro que planteé en la diapositiva anterior, para el bien común y la paz social, volver a la Evangelii Gaudium y recordar el camino de la construcción política que nos propone. El todo es superior a las partes, la realidad es superior a la idea, la unidad es superior al conflicto, aunque esto no significa que se haga desaparecer el conflicto. Una verdadera unidad, si vamos a convocar a sectores de un pensamiento y de otro, de una idea u otra de sociedad, supone que primero vamos a poner sobre la mesa cuáles son las diferencias y dónde está el conflicto, y no es que nos vamos a tirar flores evadiéndolo. Solamente así vamos a encontrar los puntos en común que creemos que podemos engendrar como para ir marchando hacia un nuevo tipo de sociedad. Y por último, necesitamos tiempo. El tiempo es superior al espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Nairotti. Bien, les agradezco a todos los expositores por sus excelentes ponencias y bueno, doy la palabra. Creo que estamos bien pasados del tiempo, pero bueno, en orden aquí en esta ocasión éramos muchos los participantes, también me pareció que podía darse un poco más de tiempo para explayarse. Quisiera dar la palabra, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer alguna pregunta en particular a alguno de los panelistas. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ok. Las preguntas que surgen a los panelistas no son preguntas, por cierto, que puedan responderse en escasamente 5 minutos e irnos más allá. Sí. Realmente, por nuestra parte, ¿no? Desde la Universidad de San Isidro, sí queda agradecerles profundamente a Lucía, a Ramiro, a Nerio. En lo personal me quedaría como muchas ganas de seguir haciendo algunas disquisiciones teóricas, porque además manejamos más o menos las mismas fuentes, andamos por los mismos lugares. Uno no sabe si eso significa que está bien o que está mal, a lo mejor es simplemente la gratificación de encontrarse con gente que piensa más o menos como uno y que anda dentro de los mismos lugares. Enrique, si me permites, me gustaría darle por último unos minutos a la profesora Picarella, ya que ella fue la única que se ajustó al tiempo. Bueno, cómo no, correcto, ella correcto. quisiera explayarse Sí, sobre claro. algún punto y en particular si ella tiene, no sé, que quisiera aprovechar sus minutos para marcar alguna diferencia con respecto a la de los otros panelistas. Por favor. Italo, gracias. No, yo más o menos completé, ¿no? mi presentación. No sé si hay dudas o inquietudes que claramente se puedan abordar de manera muy amplia. Además, muchas cosas han sido puntualizadas, ¿no? Por Ramiro, por Neiro a lo largo de las explicaciones y de las intervenciones de los colegas. Entonces yo no sé, no tengo otras precisaciones. Decimos, no sé si Neiro, Ramiro me quieren preguntar algo, decimos así, o los asistentes, claro, o el mismo Enrique, ¿no? Yo tendría una pregunta para que nos hagamos entre todos, pero prefiero hacerla al final, después que hable Ramiro, ya que hable mucho. Bien, o sea, yo creo que hay puntos interesantes. Es decir, ¿a dónde quiero llegar con las reflexiones finales? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en Latinoamérica es, honestamente, tratar de comprender en profundidad, o sea, esto que denominamos democracia. Yo creo que este es un concepto fuerte. Como bien decía Lucía, ¿no es cierto? No nos vamos a quedar simplemente en
comprensión, digamos, laxa, digamos, de democracia. Y algo interesante que decía Nerio es que evidentemente la democracia y su comprensión y su construcción también es un proceso. Por lo tanto, creo yo que ahí tenemos, ese constituye un primer desafío, el tratar de comprender profundamente qué es la democracia. Un segundo componente clave que me parece que también sale es que el educar al ciudadano para esa democracia supone obviamente un trabajo interdisciplinar, el establecer realmente un objeto de estudio fino, como bien ha intentado establecer de manera muy interesante Nerio en su trabajo, ¿no? Dialogando con la política, con la discusión de la doctrina social de la Iglesia y también pensando algunos elementos de la pedagogía. Creo que ese constituye también un interesante trabajo, porque fortalecer la democracia no se reduce simplemente a una comprensión institucional. La comprensión de la democracia supone también un modo de vida social, y eso es algo que Neiro lo ha querido expresar, que ya aparece, digamos, en el John Dewey, que después es retomado. Y es cierto, esta comprensión entre lo que llamaríamos forma de gobierno, forma de vida social, supone obviamente un constructo de una cultura democrática. Y eso es un déficit en Latinoamérica, muy marcada sobre todo por unas sociedades altamente autoritarias, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, con todo este otro elemento, con todos los excluidos, ¿no? Entonces, y creo que esto es también un desafío importante. ¿Cómo lograr constituir en una democracia una mesa redonda en el cual los que fueron excluidos se sienten, diríamos, en las mismas condiciones? Eso pasa no solamente de la capacidad analítica de mirar un fenómeno determinado, sino, como diría Freire, implica obviamente la deconstrucción, el tomar conciencia que yo también tengo esquemas mentales, ¿no es cierto?, que me permiten a veces también, digamos, mirar como el dominador. Por lo tanto, este elemento de mirar al otro como igual, ¿no es cierto?, en palabras, digamos, de las teorías del reconocimiento, supone obviamente el reconocer al otro como otro, desde su especificidad. Y yo creo que ese también es un componente importante en esta reflexión, en este constructo de la democracia. Y tercero, el hecho de tomarnos muy en serio el tema de la formación. Es verdad, no vamos a cambiar, digamos, los grandes complejos problemas políticos y económicos que hay, pero el lograr que tengamos profesores que hagan que estos niños desarrollen sus capacidades analíticas, pero también, como bien decía Neiro, el desarrollar esta dimensión social y política, la responsabilidad social, pero también sumada, digamos, a esto que llamaríamos análisis político de los jóvenes, que miren su sociedad, que no simplemente sea activismo social. Entonces, la articulación de la ética y la política aquí y la pedagogía entran en juego. Y yo creo que ahí son esos escenarios importantes que tendríamos como instituciones, ¿no?, invertir, hacer proyectos, programas, centros de investigación. Y ese es un imperativo ético, sobre todo, ¿no? Solamente eso, como reflexión. Muchas gracias, profesor Lobatón. No sé si alguien más quiere agregar algo como palabras finales. Bueno, yo quisiera agradecer las exposiciones, han sido realmente muy interesantes todas. Pese a que Nerio decía que la palabra inclusión no sabía si la iba a utilizar en otra exposición, me pareció que hizo un cierto énfasis que no estaban en las otras presentaciones justamente con esa palabra. Y no es para que lo comentemos, yo creo que ya no es mal tiempo, simplemente como una reflexión. Aquí yo creo que el tema de esta idea que presentaba Nerio, ¿no?, de la igualdad de oportunidades a la igualdad de posiciones, que es como una arista, digamos, de este aspecto del trabajo que mencionó. Yo creo que es un asunto realmente muy relevante, porque lo que se ha puesto de manifiesto con esta crisis, con la última sanitaria, es la profunda asimetría que existen en nuestras sociedades latinoamericanas y cómo lograr o sea, cómo trabajar sobre ese hecho tan crudo, tan duro, ¿no?, que ha generado tanta vulnerabilidad, tanto en muchos sectores, personas, familias, en fin.
yo me quedo con eso también, y me quedo con la pregunta de este modelo de democracia radical que presentaba Luquía. Son como profundos cuestionamientos también al tipo de participación. Ahora vamos a tener elecciones el fin de semana en Chile de primarias, y ya se están preguntando todos los sectores qué vamos a hacer con la abstención, pese a que todavía no es la votación, pero ya se da por hecho que va a haber una tremenda abstención por fin de semana largo, por cuestiones de pandemia, en fin. Entonces, radicalizar la democracia es como buscar solucionar los problemas de la democracia con la misma democracia. Entonces me quedo también con una profundización de la democracia. Así que bueno, yo más que nada me quedo con muchas preguntas, y agradecerle también, por supuesto, a Ramiro la presentación de sus modelos. Me parece también conceptualmente un aporte. Eso. Muchas gracias Nerio, muchas gracias Luquía y Ramiro por las presentaciones. Muchas gracias a ustedes. Pero como que Ítalo. surgieron todas estas inquietudes, ¿no? Podríamos imaginar hacer una convocatoria de escribimos algo juntos, ¿no? Como que Ramiro justamente estaba subrayando que hay la necesidad de seguir, y eso es cierto, ¿no? De seguir desde la academia. Imaginamos hacer algo para seguir reflexionando sobre estos temas, si le parecen. Con mucho Sí, gusto. Con gusto. Yo tengo un tema que lo voy a hacer muy cortito. Hemos hablado de la pedagogía, lo que podemos hacer del aula. El tema es, en materia de política pública, ¿quién agarra el toro por las astas en materia de política pública para llevar esto a un nivel general? Porque podemos estudiar, podemos trabajar interdisciplinariamente, podemos tener todas las preguntas y las respuestas desde el punto de vista de la pedagogía, pero ¿cómo hacer para ir de la experiencia del aula o de la escuela a la política pública? Donde vamos a tener el desafío de encontrar varios actores que vamos a tener que poner de acuerdo, ¿no? Todos los que participan en la actividad educativa, colegios públicos, colegios de gestión privada, colegios confesionales, colegios laicos, los gremios educativos, las distintas fuerzas políticas, son todas visiones que yo creo que se van a encontrar, o vamos a tener que encontrar una solución en la línea de un pacto educativo. Aquí quisiera, retomando lo que señalaba Rodrigo y vinculando con este último de Nerio, el concepto de inclusión, porque claramente no hay nadie que no esté incluido en el sistema económico. El chico que se destruye la cabeza dándose con lo que acá en Argentina llamamos Paco, es decir, el detritus, la escoria de la pasta base mezclada con algunas delicatessen tales como vidrio molido, sin duda integra el sistema económico que termina en el paraíso fiscal o que termina... Es decir, el pibe está incluido en el sistema económico. Y también incluido está que al destrozarse la cabeza no se le ocurre generar ningún tipo de alternativa política, cosa que pasa tanto con el pibe de la villa como con el pibe del barrio cerrado, del country, ¿no? O sea, en ese sentido están incluidos en el sistema, pero no están incluidos en algo más importante que es la comunidad. Y en este sentido, esta construcción de comunidad sin duda requiere de la democracia radical a la que hacía referencia Lucia, y yo lo estaba pensando obviamente en los términos de Chantal Mouffe, ¿no? Si pensamos que la democracia es nada más que aquella forma, bueno, Ramiro también lo señalaba, los tres, si pensamos que la democracia es nada más que algo que tiene que ver con votar cada 2 años, nada más que parlamentarios y gobernantes del Poder Ejecutivo, bueno, entendimos bastante poco de democracia. Si no tenemos nada que hacer democratizando el mundo de las finanzas, si no tenemos nada que hacer democratizando el mundo de la cultura, si no tenemos nada que hacer democratizando los verdaderos poderes reales, entonces difícilmente podamos hablar de educación y democracia. Obviamente, estamos hablando de poderes reales, muy reales. Por eso me parece fundamental esto que señala Nerio, y que señalaron ustedes tres, que va más allá, y por eso me encantó realmente esto, porque a los que estamos en este tema de educación,
creo que todos estamos cansados de encontrar esos paneles de gente que dice, hay que hacer, hay que tomar conciencia, hay que... Sí, ya todos sabemos que hay... Es más, el 99% lo sabemos, pero el 1%, que son los que realmente definen, también lo saben, ¿eh? Aquí no se trata de perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, lo saben, y lo saben muy bien. Entonces, de lo que se trata en última instancia es de ver cómo justamente, retomo estas ideas de Lucia, cómo construir democracia, una democracia radical a partir precisamente, y señaló muy bien Ramiro, la desconfianza que hay hacia la democracia no se cura pensando otra cosa, sino radicalizando esa misma democracia, ¿no? Entonces, en este creo yo, y me da la impresión, y por eso me siento cómodo cuando estoy entre gente que piensa como yo, cuando generalmente me toca estar entre gente que no piensa como yo, así que realmente es la he pasado bárbaro además por eso, y aprendí muchísimo. Creo que todos los que después vean este video les va a pasar lo mismo, ¿no? Realmente fue una fuente de inspiración, y quiero retomar lo que decía Lucia, invitarlos, por supuesto, a que publiquen en las páginas de Poliedro. En este momento estaba pensando concretamente en la próxima edición de la revista Discernimiento, ahora va a salir el primer número, es en la revista científica del Instituto Scanone, y sería muy interesante pensar en un dossier sobre educación, donde contáramos con las ponencias de ustedes tres, y de aquellos o aquellas que ustedes tres también nos orienten y nos guíen para poder ir haciendo dentro de la revista un dossier concretamente sobre el tema de educación, donde lo importante es trabajar justamente entre los registros de la teología, la filosofía, las ciencias sociales, sabiéndose que si creemos que el problema de educación es un tema que lo van a resolver los licenciados y licenciadas en ciencias de la educación, vamos bastante mal, porque no lo puede resolver, como bien señalaban ustedes, desde ninguna disciplina en particular, ni tampoco se puede resolver ni inter, ni trans, ni multidisciplinariamente. Solo indisciplinariamente podemos trabajar esto, es decir, solamente metiéndonos desde cada disciplina en la otra, metiendo a cada disciplina dentro de la nuestra, usando el prefijo in en el sentido de entrar, y también usando el prefijo in en el sentido de negar aquellos aspectos de la episteme propia de cada uno de nuestros saberes que nos impide un diálogo fecundo con los demás. Porque de eso se trata, creo, y asumo que la educación hoy, ¿no? Cuando señalaba Nerio esta idea de tan unesquiana, ¿no? Del aprender a aprender y demás, bueno, se trata justamente de eso, de no solamente incorporar esa educación bancaria que señalaba Freire, sino de poder realmente aplicar todo esto para la vida, lo cual es necesario un saber indisciplinario. Realmente, mil gracias nuevamente, Lucia, Ramiro, a quienes no había escuchado nunca, y mil gracias nuevamente a Nerio, de quien siempre es uno de esos maestros, que a pesar de que uno tiene el privilegio de escucharlo con frecuencia, sigue aprendiendo cada vez que lo escucha. Así que mil gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a vos, Enrique. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas, la verdad es que es un placer escucharlo. También aprendí muchísimo, no es esta mi materia, así que para mí fue un gran aprendizaje. Y bueno, y dejarlos invitados para la próxima sesión. No sé si, Rodrigo, si tienes ahí la fecha de... 15 de agosto. Y el 15 de agosto, gracias, Estefanía. Así que, por mi parte, muy buenas tardes y espero que podamos vernos entonces. Hasta la próxima. Hasta Muchas la próxima. gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, ahora sí, acá ya después cuando lo editamos esto lo sacamos, pero en serio, Ramiro,